did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. Bueno, muy especial. Pero eso que se enfrentó en Imbabura no es pueblo. El pueblo fue el que no se enfrentó. El pueblo fue el que estaba desarmado, el pueblo fue el que no salió, el pueblo fue el que no le dejaron trabajar, el pueblo eran los agricultores, los artesanos, ese era el pueblo. El otro era disfrazado de pueblo, tanto que estaba tapada las caras. Entonces, empecemos poniendo los puntos sobre las sillas. Como era de esperarse, los pauteros no se pegaron nada para salir a celebrar y atribuirse prácticamente que se haya dejado y que se haya abandonado la lucha para acabar con el paro nacional. Estos atribuyen básicamente a ellos y al gobierno este gran logro. Lo que no te dicen y está por detrás sumamente guardado es que lo que está dejando este último paro, más allá de pérdidas, es una gran resistencia de todo el país. Para ellos solamente fue una provincia movida por su dirigente. No te hablan que esos dirigentes se vendieron de lo que es la mejor postor, entre ellos principalmente el líder de la CONAIE. Hasta algunos piden prisión, pero sabemos que después de todo esto lo único que hay es que se deja ver cómo se está manipulando todo. Déjanos tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y mejor revisemos el tema. De acuerdo, y empezando por ahí, lo que entiendo yo era el discurso que quisieron sembrar a lo largo de este paro nacional, de que el pueblo se enfrenta con el pueblo. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas sí son pueblo, evidentemente, provienen del pueblo, y porque el pueblo es utilizado por la dirigencia indígena históricamente. Vimos las imágenes de las mujeres van adelante, mujeres mayores, adultas, claro, ¿para qué? ¿No? Para situar luego la imagen de la indiecita de follón agarrada del moño y para arrastrada por los militares. La vulnerabilidad del perfil. Así es. Es un mensaje gráfico, es un mensaje que, pero no se acuerdan de la parte de esta gente que está en la manifestación, que tiene armas producidas para causar daño y que les disparan indiscriminadamente contra la fuerza pública sin ninguna provocación previa, y además la destrucción de bienes privados, de bienes ajenos, de bienes de uso público. Esos son delitos. Al fin culminó el paro, tras 31 días, un mes completo en que el país vivió anormalidades en su desenvolvimiento. Y por ende, ¿quiénes pierden en esto? Perdió el país. No podemos negarlo. Hubo pérdidas económicas, hubo pérdidas humanas, hubo alteración de la paz, hubo preocupación, hubo descuido de otras actividades que tenía que desarrollar el gobierno y la propia colectividad por esta situación. Perdieron especialmente las provincias más involucradas. Por suerte no fue un paro nacional, como lo quisieron vender, sino un paro absolutamente focalizado. Pero cuando pierden Imbabura, cuando pierden una o dos provincias más, pierde también el país. ¿Quién más perdió? Y muy a mi pesar y con mucho dolor tengo que decirlo, la ciudad de Otavalo, pero no ya en la parte económica, en imagen, porque Otavalo siempre ha sido un ejemplo de progreso, de trabajo, de desarrollo, de comercio, de artesanía. Siempre su colectividad ha estado involucrada en eso, jamás en estos temas de alborotos y de protestas totalmente desproporcionadas. Y sin embargo, unos cuantos liderzuelos la convirtieron en el escenario de aquello. No su colectividad, sino estos liderzuelos. Pero para eso estamos nosotros, para decir que no fue Otavalo, que fueron estos cuantos vinculados, involucrados, instigados y financiados por grupos delincuenciales organizados y por la organización política Revolución Ciudadana, con el perdón de la redundancia. Bien se hizo en no ceder, en que en esta ocasión el Estado no se ponga de rodillas, como desgraciadamente se puso en el 2019, y que en esta ocasión no se haya permitido el desabastecimiento y la toma de Quito
como lo hicieron en el 2022. Y que ahora, con el imperio de la fuerza sobre la violencia que generaron estos grupos delincuenciales involucrados y obviamente generando confusión en la ciudadanía, se logró finalmente levantar este paro, insisto, por una decisión determinante, bien por la fuerza pública, bien por el gobierno que se manejó en ese sentido. Y a los otros, aquellos que provocaron todo esto, deben de procesarlos. A estos valedores de Vargas hay que procesarlos, porque no pueden quedar como... En este marco del paro hemos visto algunas injusticias, me refiero en cuanto a la prisión preventiva. Hemos visto cómo jueces han liberado a muchísimos detenidos, por ejemplo la turba que atacó a la caravana presidencial y que fue inmediatamente liberada en menos de 24 horas. Vimos también cómo este tipo, no me acuerdo el apellido exactamente, que arrojó una bomba molotov a la policía. Después la policía lo fue a arrastrar, lo sacó arrastrando de una casa, y la CONAIE decía, este pobre inocente, hasta que salieron los videos de que el tipo era un delincuente contumaz, que era que lanzaba bombas molotov a la policía. En menos de 24 horas la jueza lo liberó con medidas alternativas, ¿no? Por aquí ya tenemos un primer síntoma, tenemos un problema sistémico en la Constitución de Montecristi respecto a la prisión preventiva, porque esto no es solo nuestra legislación penal, esto no es solo el Código Penal, esto es algo que ya está en la Constitución de Montecristi y ya lo vamos a mencionar. Por otro lado, todo el marco, el contexto del paro nacional se vio también cómo operó lo que es estos, yo les llamo los factores del caos en Montecristi, la plurinacionalidad y la justicia indígena. Mal entendida, hay algunas personas que están de acuerdo con el concepto de justicia indígena, otros yo no estoy de acuerdo en absoluto con el concepto que se está tratando, con el que se maneja en el Ecuador de la justicia indígena, que se pueden hacer hasta privaciones de libertad. Una comuna puede ordenar la privación de libertad de sus propios comuneros. Lo hace. Pueden inventarse deudas. Hay prisión por deudas. ¿Sabían, no? Yo no sabía. Hay prisión por deudas. Sí, he visto jurisprudencias de... Eso se acabó en el Ecuador en los 80. Por supuesto, pero hay prisión por deudas. Imagínate que una jurisprudencia estaba viendo que estos atroces salvajes de una cierta comunidad en Cotopaxi habían ordenado la privación de libertad de una señora y le pusieron una deuda que inicialmente creo que era de supuestamente $3,000, se la subieron a 20,000, por cada día que pasaba le aumentaban más y la tenían secuestrada. Vamos, ¿Ya? doctor. No, es que enfrentar pueblo contra pueblo. Cuando la facción del pueblo se vuelve terrorista, cómplice, encubridora de conspiraciones, ¿seguimos hablando de pueblo contra pueblo? No. Un ratito. Las Fuerzas Armadas están integradas de pueblo, sí, y especialmente la Armada de Serranos. Un fenómeno muy especial. Pero eso que se enfrentó en Imbabura no es pueblo. El pueblo fue el que no se enfrentó. El pueblo fue el que estaba desarmado. El pueblo fue el que no salió. El pueblo fue el que no le dejaron trabajar. El pueblo eran los agricultores, los artesanos. Ese era el pueblo. El otro era disfrazado de pueblo, tanto que estaba tapada las caras. Entonces, empecemos poniendo los puntos sobre las IES, porque se comienzan a repetir lugares comunes. No, pueblo contra pueblo. ¿Qué pueblo contra pueblo? Carlos, pero... Un ratito. Pueblo contra mafia. Las Fuerzas Armadas están integradas por elementos del pueblo, sí. El otro día comentaba lo que dijo Milton Pérez de Mañana, porque así mismo es un lugar común. Okay. Hay que dijo, criticar la violencia del un lado y del otro lado. Violencia del lado del Estado. ¿Cuál violencia del lado del Estado? Si el Estado está autorizado para ejercerlo, porque tiene el uso legítimo de la fuerza. Es el único. Y equiparamos la violencia legítima que le reclamamos al Estado y que debe ejercer el Estado con la de los terroristas y los conspiradores. Y en el lugar común comenzamos a repetir lo mismo. Ayer el Universo publica, no hay ganadores en el paro. ¿Qué les pasa? O sea, porque es el Universo, yo tengo que estar de acuerdo. Están equivocados, señores.
Sí hay ganadores en el paro, ¿ya? Lo fue la gente que quiere trabajar, para no decir que fue el gobierno. ¿Qué nos ha ocurrido en esta sublevación, que es lo que comenzó en Imbabura, y por qué fue eso, no prendió? Los propios indígenas no se solidarizaron, que felizmente se evidenció que esto estaba manipulado más que antes por el crimen organizado, por la minería ilegal, por la mafia, por la conspiración, por el correísmo, que quiere derrotar al gobierno en lo que no ha podido, ya, que es en la violencia, porque en las elecciones no le ha ganado todavía. Y ahí viene la parte en que decía al principio, perdón, no hay que estar confiados. Cuidado. O sea, el gobierno ha tenido una gran victoria, pero no ha vencido. Y lo único rescatable de todas estas sandeces que habría que, me quedaría a mi elección, principalmente es averiguar esto de la justicia indígena, si es que en verdad meten presos por deuda, lo cual lo dudo muchísimo, porque esta gente ahí sale a cuatro voces así, tipo de sandeces, pero cuando les hablas del caso Porsche, que hay video, que hay todo ahí, sí, no, es que solo prestó la empleada. Quizás ampliaremos más la noticia del Porsche en el canal principal Radio Facebook. Te invito a los sigas y también te suscribas aquí en Repórtate Ecuador, ambos canales con información muy diferenciada y sobre todo que no encuentras en otro lado, pues aquí estos mismos de siempre son rocolas de lo que es la información, pues mientras algunos ni siquiera querían entrevistar, como el señor Vera, al señor presidente actual Noboa, me acuerdo cuando era en época de campaña, ahora simplemente es un interlocutor más de todo lo que quiere decir el gobierno y celebran obviamente este paro que sabemos que les pertenece. Nada, tú le comparte video, suscríbete a YouTube y nos vemos la próxima. think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn